Bueno, continuamos entonces. En resumen, la primera teoría lo que plantea es que el cambio climático, 12.000 años antes de Cristo aproximadamente, genera que los animales y los vegetales empiecen a migrar hacia otros lugares y que si bien en un primer tiempo pareciera una época de bonanza climática para el hombre, después se vuelve una gran problemática por la carencia de alimentos. Esta carencia de alimentos producto del cambio climático habría sido el estímulo, el eje problematizador, el motor de cambio que lleva al hombre a la búsqueda de una solución, y en esa búsqueda descubre la agricultura. Al descubrir la agricultura obviamente no puede seguir siendo nómade, o al menos totalmente nómade, porque hay que esperar el proceso para la siembra y recoger la cosecha. Esto desencadena la vida sedentaria entonces. La vida sedentaria cambia, por supuesto, un montón de hábitos, reafirma la vida grupal, la convivencia, cambian las habitaciones, los lugares donde viven se vuelven más sólidos para ser más estables, para durar más tiempo. Ya no van a ser cuevas pasajeras ni tolderías, sino con materiales más firmes para permanecer más tiempo. Gradualmente empieza a cristalizarse una división sexual del trabajo, donde los hombres van a hacer cierta parte de la tarea y la mujer cierta otra parte de la tarea. Comienza a generarse una gradual jerarquización social, ya que los roles y los lugares que se van a ocupar dentro de esas sociedades van a ser diferentes. Todo el mundo simbólico que ya existía en el Paleolítico, los miedos, lo religioso, lo mágico, lo mitológico, la naturaleza, las respuestas, las búsquedas, todo empieza a institucionalizarse de alguna manera. Gradualmente empiezan las primeras castas sacerdotales, también el peligro a la invasión, porque otros pueblos nómades, cuando encuentran un lugar de asentamiento con mujeres y comida, cosas claves, también atacan y quieren obtener esos beneficios y adueñarse de ese lugar. Entonces empiezan los primeros levantamientos de muros, aparecen los primeros alfa de las tribus, llamémosle si queremos, los que van a tener más autoridad, generalmente legitimada en algo de origen religioso o mágico, pero que van a poner algunas normas que van a tener que cumplirse. Entonces, en realidad uno puede pensar que hay un territorio, hay una población y hay un poder que se ejerce sobre esa población. Entonces estamos con el núcleo germinal del Estado, o de los primeros estados de la antigüedad, hablando en grandes términos. Esto es lo que plantea una de las teorías, que ustedes lo van a ver en la bibliografía, y acá yo lo estoy explicando. Otra teoría, mucho más actual, se contrapone a esta porque sostiene básicamente que el hombre logra hacerse sedentario, toma ese cambio de conducta antes de haber descubierto la agricultura. Y considera que la agricultura es un logro básicamente cultural de grupos sedentarios ya. Y se basa en un montón de descubrimientos, de yacimientos, de grandes construcciones, donde aparecerían pruebas de que este hombre ya asentado en las primeras ciudades de la prehistoria, si queremos llamarla así, aún era cazador de grandes presas. Por ejemplo, en el cercano oriente, en la zona del Golfo Pérsico, se ve que ya existían grupos sedentarios que hacían provecho de vegetales que crecían de manera natural allí, pero que con el tiempo se empiezan a encontrar restos de esos vegetales modificados, como que el hombre ya sedentario previamente empieza a producir alimentos a partir de la observación comunitaria de la naturaleza, y con su madurez intelectual que cada vez lo lleva a mayores logros, hasta que empieza a manejar fechas, ciclos, semillas, selección, porque al plantar selecciona los granos más grandes, más fuertes, va generando una variedad de esos vegetales que crecían en forma natural. Pero entonces la agricultura, con todo lo que desencadena, que en eso sí coinciden después las grandes corrientes explicativas de este proceso de revolución neolítica, no surgiría como condición necesaria previa al sedentarismo, sino que sería posterior. Sería, es más, un fruto de la evolución cultural ya sedentaria, el resultado de haber descubierto la agricultura como producción de alimento para alimentar a estos grupos sociales sedentarios que ya empezaban a jerarquizarse, que ya tenían alguna creencia, que ya tenían algún mundo simbólico
y una experiencia en vida grupal jerarquizada, con división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. De ahí en más, las cosas que se desencadenan, por ejemplo, la acumulación del excedente, el comienzo de la división en un esbozo de clases sociales, una autoridad centralizada, legitimada en lo divino, en lo mágico. Todas esas sí son consecuencias que se derivan de la vida grupal, sedentaria. Ahora, acá lo que estaba en discusión es si el sedentarismo viene antes o después de la agricultura, y esto es lo que vos tenés que resumir en tu carpeta y es lo que básicamente yo quiero que entiendas. Y no hay una respuesta final, y si se te preguntara a vos en un examen acerca de esto, plantearías que las teorías dicen esto o lo otro. Bueno, espero que la explicación te haya servido y que vos puedas elaborar la actividad que yo te solicito en tu carpeta. Muchas gracias.